por los delitos de soborno y fraude procesal. 4 de agosto 2020. La Sala de Instrucción ordena medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra, hasta ese momento, el senador Álvaro Uribe. Sin embargo, el 18 de agosto, el expresidente renuncia a su curul en el Senado tras señalar que no tiene garantías ante la Corte Suprema de Justicia. Pues resulta que desde hace aproximadamente casi 5 años, la Corte Suprema de Justicia encontró que lo que Álvaro Uribe Vélez está denunciando contra Iván Cepeda era totalmente falso. Por eso ese video donde demostraban ahí el proceso que se había iniciado contra él, pero Álvaro Uribe Vélez decía que no tenía garantías como lo está haciendo hoy en octubre del 2024. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. Entonces, ¿a qué se relaciona todo esto? Todos los acontecimientos que han sucedido desde hace casi 5 años sobre la indagatoria, sobre la compra de testigos, pero esto va más allá, porque es imposible que con un acto de esto solamente lo estén investigando. Aquí les voy a dejar una cronología para que sepan qué es lo que ha sucedido últimamente. De abril de 2012. El entonces representante a la Cámara, Iván Cepeda, en un debate de control político pide que se investigue la presunta responsabilidad de los hermanos Santiago y Álvaro Uribe Vélez por los delitos de lesa humanidad cometidos en el nordeste antioqueño. 17 de septiembre de 2014. Meses después, Cepeda radica ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un escrito sobre los supuestos riesgos que tendrían los testigos Pablo Hernán Sierra y Juan Guillermo Monsalve en los presuntos vínculos de Álvaro Uribe con la creación del Bloque Metro. Ese mismo día, el expresidente Uribe entrega una serie de entrevistas que demostraban la supuesta manipulación de testigos por parte de Iván Cepeda. Cerca de 4 años después, el 6 de febrero de 2018, la Corte Suprema de Justicia archiva la denuncia del expresidente y considera que había indicios de que no era Cepeda quien al parecer estaría intentando manipular testigos, y es entonces cuando compulsa copias contra el expresidente Uribe. 15 de septiembre de 2018. Se conoció la interceptación por error de la Corte Suprema de Justicia al expresidente Uribe y el 8 de octubre de 2019 Uribe asiste a esta corte para rendir indagatoria, donde queda formalmente vinculado por los delitos de soborno y fraude procesal. 4 de agosto 2020. La Sala de Instrucción ordena medida de aseguramiento preventiva y domiciliaria contra, hasta ese momento, el senador Álvaro Uribe. Sin embargo, el 18 de agosto, el expresidente renuncia a su curul en el Senado tras señalar que no tiene garantías ante la Corte Suprema de Justicia. El expediente pasa a manos de la Fiscalía. 10 de octubre 2020. La juez penal 30 ordena la libertad del expresidente y el 5 de marzo, tras una investigación, concluye que contra Álvaro Uribe no amerita que el expediente vaya a juicio y pide que se archive el proceso. Tras una larga puja entre las partes, el 27 de abril de 2022, la jueza Carmen Elena Ortiz determinó no cerrar el proceso, decisión que fue apelada y hoy resuelta por el tribunal. Aún así, Álvaro Uribe en la última audiencia le indica esto al juez, que todos los colombianos nos pareció el colmo que aún venga a pedir garantías. Él fue una persona que cuando sabía que la Corte Suprema de Justicia era quien lo iba a investigar, renunció al Senado. Yo no entiendo si Álvaro Uribe Vélez no es presidente, no es senador, ni siquiera es un político respetable, porque todos los colombianos, bueno, no todos los colombianos, los del uribismo, le siguen haciendo caso. Aquí es donde uno se da cuenta cómo él trata de manipular a las fiscales, también a los jueces, pero pues afortunadamente tenemos en este momento una juez y unos fiscales o una fiscal que van a tratar de poder acelerar el proceso para que haya un juicio totalmente legal. Esto fue lo que dijo Uribe. Entonces, ya está esa situación superada. Le continúo con la audiencia, señor Uribe. Indíqueme. Muy breve, 30 segundos para agregarle esto respetuosamente. Eso no se supera así, señora juez, porque si no se hace con antelación, la defensa no puede preparar su estrategia. La estrategia de la defensa para llegar a una audiencia de preparatoria en muy buena parte depende de lo que encuentre ese peritargo, señora juez. Entonces aquí están afectando un derecho fundamental, que es la estrategia de la defensa. No le
Eso para contestarle ese último punto, señora juez. Entonces, indíquele al despacho, continuando con el acto procesal, indíquele al despacho, señor Uribe, si usted tiene claro los hechos por los cuales estamos realizando estas. Bien. Yo lo único adelantando un proceso en el cual me han negado las pruebas y debo retirarme de esta audiencia, señora juez. Es su decisión, entonces si desea retirarse, no le puedo impedir esa libertad que usted tiene de asistir, se le ha garantizado el derecho de estar presente, como también, si es su deseo, toda vez que como no se encuentra privado de la libertad, su presencia no es requisito de validez. Y debo entender que si se quiere retirar, o no sé si quiere hacer su manifestación, si quiere declararse inocente o culpable. Ay, señora juez, por Dios. Ay, señora juez, por Dios. ¿Por qué me está llevando a esta etapa? Usted sabe cuál sería mi respuesta, pero es que aquí hay una cosa muy grave. No tengo que dar, perdón, señor Uribe, no tengo por qué saber, porque no tengo comunicación directa con ninguno de ustedes, con ninguno. Entonces, yo estoy simplemente cumpliendo un deber para el cual el Estado me ha nombrado, doctor. Entonces, mire que usted simplemente indíqueme si se declara inocente o culpable. Usted le negó es muy fácil. a Maya, señora juez, el derecho a la nulidad. Pero esta mañana, cuando el doctor Ganado le preguntó si era un auto, usted dijo que era un auto de orden. Usted rechazó cualquier enmienda y el doctor Ganado lo que dijo es, nos toca poner el recurso de queja. Y a mí me parece que aquí hay un daño que si la justicia colombiana no lo corrige, es insuperable a la justicia y a mi persona. Adelantar esto negándome el derecho a las pruebas. Me retiro, señora juez. Bien puedan, si así lo desean. Entonces, hemos de entender que como el señor procesado se ha retirado de la audiencia, su declaratoria es de inocencia. Consecuencia, señora fiscal, tiene usted el uso de la palabra para que proceda a solicitar las pruebas que hace valer en este juicio oral público y concentrado. Pero con respecto a todo esto, porque sale también el abogado de él y dice que es que les hace falta garantías. Esto es lo que estaban indicando y lo que escuchábamos en los medios convencionales. Mucha atención porque a esta hora el abogado Jaime Granados está anunciando que van a buscar mecanismos legales para que se le garanticen los derechos al expresidente Álvaro Uribe. Dicen que están siendo vulnerados en ese juicio por todo el escándalo de los falsos testigos. Recordemos, les contábamos más temprano que el expresidente se levantó en medio de la audiencia. ¿Qué está pasando y qué anuncios hace el abogado Granados? Nicolás, buenas tardes. Buenas noches. Hola Silvia, buenas noches ya para usted y para todos los oyentes de Blue. Mire, justamente desde la sede del Centro Democrático, como usted lo decía, se va a presentar una acción de tutela en la que le va a pedir al Tribunal Superior de Bogotá que se examinen las pruebas que fueron presentadas a la Fiscalía. ¿Esto por qué? Porque dice el abogado Jaime Granados, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, que fueron presentadas las pruebas a la Fiscalía, pero que a ellos como defensa se le entregaron. Entonces, ¿a cuáles garantías se refieren? Porque si nos ponemos a analizar, prácticamente todos los testigos que han atestiguado contra Uribe han desaparecido, han fallecido o los han asesinado. Algunos pues indicaban de que tenían también evidencia y un video el cual podría involucrar a Uribe con todo este caso. Quiero también este otro video. Hace unos días se conoció una carta del detenido paramilitar Francisco Villalba al presidente Álvaro Uribe. Allí Villalba le pedía perdón al jefe de Estado por sus señalamientos a él y a su hermano por la masacre de Laro. Pero ahora dice que la carta no la escribió él. Dora Montero. María Cristina, Villalba asegura que esa carta se la entregó ya escrita a Chucho Sarria, el viudo de la monita retrechera. Este es Francisco Villalba, el paramilitar de confianza de Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, quien paga una condena de 33 años de cárcel por su participación en la masacre de Laro. Sobre esa masacre, donde murieron 15 campesinos en 1997, Villalba ha dicho en varias ocasiones a la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia que el presidente Álvaro Uribe y su hermano Santiago estuvieron involucrados. Sin embargo, hace poco se conoció una carta firmada por el mismo Villalba con su huella digital donde le pide perdón al presidente.
Yo, Francisco Villalba, quiero pedirle perdón a usted, señor presidente, por haber mancillado su nombre y ponerlo en la palestra pública. En esa carta también le ofrece decir la verdad. Quiero decir la verdad, no con el ánimo de acusar a nadie, pero sí con la necesidad de aclarar las cosas. Pero para Villalba su verdad sigue siendo la misma. Desde la cárcel de Itagüí, el paramilitar admitió que la firma y la huella que aparecen allí son suyas y dijo que firmó la carta por la promesa de su traslado de la cárcel La Modelo. Esta carta la hizo Chucho Sarria. Esa no es letra mía. La firma sí es mía y la huella sí es mía. Pero ya no me retracto ahí. Dijo que una semana después de firmar la carta le contó a la fiscalía y se ratificó en todas sus declaraciones. Yo denuncié enseguida cuando me sacaron a la fiscalía. Ahí la doctora tiene las denuncias y todo. La última declaración de Villalba tiene menos de un mes y en ella ratifica todas sus denuncias sobre la masacre del Aro. Yo lo que puedo decir sobre esa carta fue que yo en ningún momento hice la carta como lo han dicho diferentes medios o como lo dijo el señor Sergio González. Yo en ningún momento redacté esa carta. Porque además no sé cómo se redacta una carta. Yo solamente lo que hice fue firmar un documento que él trajo en esos días. Más tarde me di cuenta de que era una carta que se le iba a mandar al presidente Álvaro Uribe. Yo estoy la verdad atemorizado, estoy cagado del susto. Yo no quiero más esta persecución. ¿Qué tengo que hacer para que se pare todo esto? Entonces dijo, no, yo vengo en representación de las personas a las que usted llamó. Ya, si usted nos quiere dar una muestra de confianza, fírmeme las hojas y listo, y ya yo miro a ver qué hago con esto. Por lo menos 2,5 millones de votos de los que recibió Uribe para ser presidente en 2002 fueron conseguidos por la campaña de terror que lideraron los paras, asesinando a quien no votaba por Uribe. Y Álvaro Uribe no disparó un fusil. Yo no estoy diciendo que él mató a un campesino, pero él lideró y propició y fue nuestro referente. Álvaro Uribe, donde lo pongan, llevará al San Benito de autodefensas. El ex jefe paramilitar ya tiene a su haber 14 condenas tras haber aceptado diversos delitos que cometió como líder del bloque Cacique Pimpitá y considera al expresidente Uribe su jefe natural. Álvaro Uribe es un hombre, es el que nosotros llamamos el comandante integral, que es político, es un hacedor de plata porque es un hombre muy rico y es bandido. Ese comandante integral que para alias Alberto Guerrero aún tiene en sus manos el fusil. Resulta que el expresidente Uribe no ha soltado el fusil que lleva en la mente, porque es un hombre de guerra, no es un hombre de paz. Yo me atrevo a decir que en Colombia, si hay un verdadero proceso de paz con las FARC y con el ELN, y el presidente Álvaro Uribe sigue en su posición vertical, sería un riesgo que esta gente ingresara nuevamente a la vida civil en Colombia, porque Uribe es capaz de matarlos a todos. Él tiene la capacidad porque él sabe cómo operan los grupos. Pero todo este caso, ¿a qué se relaciona? A lo que sucedió con Monsalve y a la esposa, porque la testigo, aunque Monsalve es la ficha, digamos, pieza clave, pero la testigo de todo esto es Deyanira Gómez, la exmujer de Monsalve. Ella es la que hoy está en el exilio debido a las amenazas, a todo lo que ha sucedido, porque ella no quiere ser otro testigo como los anteriores que los han desaparecido. Aquí dejo esto para que lo puedan ver. Es un video que dura más de 1 hora, pero lo resumí para todas las personas. Cuando Deyanira, porque es el papá de su hijo, sí, está condenado, se empeña todos estos años en decir la verdad, se mantiene y se sostiene a pesar del poderío del expresidente. ¿Por qué de repente adquiere como una fuerza de un hombre recto? Esa es una muy buena pregunta, Cecilia. Juan Guillermo Monsalve es un testigo sui generis. Y es un hombre que, más allá de su pasado, más allá de que esté purgando una sanción penal, más allá de que sea, lo que usted acaba de advertir, un delincuente, que él mismo acepta, es decir, aquí no estamos llamándonos a engaño. Yo pienso que el hecho de enfrentar esa maquinaria, el hecho de que sintiera, recordemos que él en algún momento le envía una carta al expresidente Uribe, después de unas declaraciones, y que a partir de ese momento empieza una presión sobre él que incluye un intento de envenenamiento. Yo creo que él termina enfrentando a ese grupo de personas precisamente porque se vio víctima de un ataque. Esa es como mi primera respuesta frente
a esa posición digna, porque entre otras cosas, Cecilia, las declaraciones de Juan Guillermo Monsalve han sido lineales, es decir, no ha cambiado sustancialmente su declaración. Entonces, es decir, años. nosotros no hemos podido encontrar una fractura estructural, más allá de algunos eventos. Por ejemplo, en su momento, el abogado Jaime Lombana, en una declaración en la Comisión de Disciplina Judicial, decía que entonces esa no era la hora que él decía, sino otra. Aspectos naturales de la memoria, pero desde el punto de vista estructural siempre ha dicho lo mismo. Es decir, ha advertido la participación y la presencia de Álvaro Uribe Vélez y de su familia y de otras personas precisamente en la construcción del bloque metro de la Sauce, y eso lo ha sostenido en el tiempo. Es decir, ¿durante cuántos años y cuántas veces se ha tenido que declarar? no, Entiendo que Juan Guillermo ha declarado muchísimas veces, desde hace muchísimos años más. Claro, de él hay declaraciones de tiempo pasado. De hecho, una de sus grandes incomodidades es que cuando él da las primeras declaraciones en contra de Álvaro Uribe Vélez, nadie le prestaba atención. Y él decía eso, es que yo doy declaraciones y a mí nadie me cree. En la medida que pasa el tiempo, hasta que llega Iván Cepeda y le da esa famosa declaración, es cuando empieza a tener cierta dimensión. Y yo pienso, y yo creo que aquí la presencia y el protagonismo de Deyanira es fundamental para la pregunta que usted me hace, porque Deyanira en esas conversaciones o en esa relación sentimental le decía, es que aquí hay que decir la verdad. Es decir, ya retractarse no tiene ningún sentido. Es más, puedes verte abocado a una sanción penal mayor, porque entonces, si se dan cuenta que estás mintiéndole a la Administración de Justicia, pues entonces te ganas una sanción penal diferente. Entonces yo creo que la presencia de Deyanira fue fundamental. Y fíjese una cosa, Cecilia, y con eso termino esta parte, que precisamente en las interceptaciones de Diego Cadena con Álvaro Uribe Vélez, Diego Cadena le dice a Uribe que la persona que se opone a la retractación de Monsalve es Deyanira. Entonces yo creo que parte de la respuesta es... creo que Juan Guillermo Monsalve se sintió víctima de un grupo muy poderoso y decidió resistir. Y segundo, creo que la presencia de Deyanira fue fundamental en mantenerse en esa posición. Y entonces jamás vendió su conciencia. Una cosa es ser criminal y otra cosa es vender la conciencia. Una cosa es cambiar y siempre decir, bueno, yo estoy acá, pero si me van a dar eso, yo digo otra cosa. Que tienen muchos delincuentes. Pero ¿cuánto influyó usted en la decisión de él de no ceder a las presiones de una persona que estaba al lado de él en su celda, como Enrique Pardo Hache, que era además un condenado también, pero de alta clase social, que parecía tener influencia en él? ¿Cómo contrarresta usted esas presiones y le dice a él, tiene que seguir diciendo la verdad? ¿De qué manera? Yo simplemente, mira, Pardo Hache realmente en la cárcel Picota era un preso X más. No ejercía una presión directa de dominio sobre Juan, pero sí buscaba un acoso permanente a Juan, que es otra cosa. Él le decía, mire, hay que cambiar, hay que hacer, mire, si usted se pasa a este lado le va a ir mejor, tal cosa. Pero cuando es cambiar una versión, buscar cambiar una verdad, es decir mentiras. Y al decir mentiras, al hablar de falso testimonio, sabíamos que Juan estaba pagando una condena, era buscar otra condena más, que él quería simplemente pagar su condena, salir en paz con la justicia colombiana y hacer su vida. En ese momento pensábamos hacer nuestra vida normalmente juntos y no había ningún problema, él no estaba delinquiendo en la cárcel, él no estaba haciendo nada absurdo que pagar su pena. Que lógicamente cuando usted se da cuenta el tipo de persona con la que se está enfrentando, yo digo que Juan tiene una fuerza emocional muy grande porque él sabe que ya lo habían intentado matar en 2 ocasiones. Lo apuñalearon en la cárcel de Cómbita, si no estoy mal, que es Cómbita, y después lo intentaron envenenar en Picota. Y a pesar de todo eso, él tuvo fuerza para decir, aquí sigo, no cambio mi verdad, y él nunca en las declaraciones que ha dado ha cambiado su verdad. Él ha mostrado, a pesar de que todo esté en contra de él, él se ha mantenido en su verdad. Y eso es algo que yo le admiro. A pesar de que no estemos juntos, a pesar de que todo se ha terminado con él, yo le admiro como persona, que siempre ha sido una persona totalmente recta en lo que ha declarado. Digámoslo que la nulidad es el camino extremo al interior de un proceso judicial, de un proceso penal. Y ocurre cuando se han vulnerado derechos fundamentales de la persona que está siendo acusada.
¿Bajo qué premisa? Bajo la premisa de que se le niegan unos elementos materiales probatorios, que no se le permite la participación, que se le violan los derechos. Que se le violan los derechos fundamentales. Sí. Eso fundamentalmente construye una nulidad, que repito, es el mecanismo extremo al interior de un proceso penal. Cuando existen otras alternativas, es decir, que no es ese el último camino, sino hay otras alternativas, pues la Administración de Justicia dice no hay cabida a la nulidad. Hay cabida a otros ejercicios paralelos. Entonces, en este caso, ¿qué ha pasado? En este caso, lo que ha pasado es que arrancaron estas audiencias de juicio estableciendo que no eran claros los elementos de la imputación. Esa fue la primera solicitud de nulidad. Cuando arranca, pero de la defensa del expresidente. Okay. Esta jueza niega y rechaza de plano esa solicitud porque ella considera que sí están de manera clara los elementos estructurales de la imputación. Y en ese momento, entonces, la defensa interpone un recurso, el Tribunal Superior de Bogotá lo estudia y dice, aquí no hay una nulidad ni se han vulnerado los derechos, siga adelante el proceso. Significa que arrancamos entonces la audiencia preparatoria. Y en la audiencia preparatoria, que es precisamente preparatoria para el juicio, donde las partes ponen de presente los elementos con los cuales van a ir a juicio, Fiscalía y Defensa, Fiscalía y Representación de Víctimas, que hoy somos ya un solo sujeto procesal, interviniente especial. Y entonces la Fiscalía General de la Nación, pues evidentemente hace su descubrimiento probatorio de manera natural. Y entonces la Defensa, cuando tiene la oportunidad de hacer su propio descubrimiento, establece que el de la Fiscalía no ha sido completo. Y que no ha sido completo porque... ¿Dice qué? ¿Dice qué? Sí, dice que las interceptaciones, la información contenida en el celular y en el computador de Juan Guillermo Monsalve, que fue en algún momento allanado por el IMPEC, no ha sido entonces ubicada la fuente directa de la información. Sin embargo, ellos tienen una copia espejo. ¿Qué es una copia espejo? Es una copia idéntica que tiene la Fiscalía, que saca de esa fuente y que la tiene en su poder y se la traslada a la defensa. Ellos dicen, no, nosotros queremos ir directamente a la fuente. Al original. Recordemos al original. Que la tiene la Corte Suprema de Justicia, porque en ese momento el proceso estaba en la Corte. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre que, y otra cosa importante, recordemos que esa copia espejo incluso fue establecida y estudiada en las dos solicitudes de preclusión en su momento. Por eso es extraño, porque después de tanto tiempo... Sí, no, y es que si se hubiese descubierto algo en algún momento en esas copias espejo, en la solicitud de preclusión de Jaimes o en la solicitud de preclusión de Cárdenas, pues evidentemente se hubiera puesto de presente. Entonces, para resumir, ¿usted cree que eso es una estrategia de dilación? Sí, yo no tengo ninguna duda de que esa es una estrategia dilatoria que busca, a través de la figura de la nulidad, argumentando una violación al debido proceso, retrotraer el proceso a una instancia anterior para ganar tiempo. Esa es mi eventualidad y mi posición directa. ¿Por qué razón? Porque además ha tenido el tiempo suficiente y porque existen otras alternativas para poder sopesar eso. Bueno, pero eso es legítimo, digamos, legítimas acciones de la defensa del expresidente, digamos. Y lo que quiero decir es claro, que pero hay legítimas acciones de la defensa que tienen de manera soterrada una ambición diferente, y es extender en el tiempo un procedimiento. Y evidentemente, claro que es legítimo que la defensa pida un tiempo, pues para que prescriba la acción penal. Estamos a un año de la prescripción. Imagínense, si prescribe, le voy a poner, ¿qué pasa? Se acabó el proceso. Ok. Sin ni condena ni absolución. Sin condena ni absolución. Se cierra el proceso. Es más, puede ser condenado en primera instancia y si el tiempo de prescripción de la acción penal le cubre la apelación, pues simplemente se termina el proceso. Queda prescrita entonces la acción penal. Ahora bien. ¿Cuándo opera la prescripción? En octubre de 2025. Y la prescripción se decreta en la justicia colombiana cuando ha pasado un determinado número de años en que no ha resuelto un caso. Claro, exactamente, que es el tiempo de la sanción penal. Bien. Entonces, aquí se acorta a la mitad del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay imputación, el término vuelve a arrancar, el término de prescripción de la acción penal. Y entonces será en la mitad del término establecido en la pena, contado a partir de la imputación. En este caso son 6 años para ambos delitos, fraude y soborno. 6 años que se cuentan a partir del año 2019. Entonces, desde octubre de 2019, que fue la diligencia de indagatoria,
se suman 6 años, estamos en octubre del año 2025, prescribe la acción penal independientemente de la etapa procesal en la que se encuentre. Y evidentemente, mire el peligro que estamos frente al tiempo. Estamos en audiencias preparatorias, seguramente la jueza, que ha actuado además con una manera muy rigurosa y objetiva para tratar de proteger tanto las garantías de Álvaro Uribe Vélez como para evitar que le prescriba la acción penal. Entonces estamos en preparatoria. Imaginémonos que las diligencias están hasta la otra semana de la preparatoria. Seguramente cuando la jueza tome una determinación sobre si admite o inadmite o excluye algunas pruebas, será apelada esa decisión por la parte insatisfecha, llámese defensa o llámese fiscalía. Se irá al Tribunal Superior de Bogotá. Significa que seguramente a finales de este año podemos tener una decisión, pero el juicio estará empezando en enero. Entonces ahí empieza un contrarreloj, y por eso nosotros estamos absolutamente convencidos del interés de la Administración de Justicia en sacar adelante este proceso, y lo que queremos es dar un debate absolutamente legítimo en juicio para establecer entonces, y yo creo que eso también le interesa al expresidente Uribe. Yo no creo que al expresidente Uribe le interesa salir por la puerta trasera, entre comillas, de la prescripción. Digamos que su gran ambición es enfrentar el tema y salir adelante. Sin embargo, los movimientos de la defensa, su defensa pareciera movimientos de la defensa, porque acaba de poner una tutela contra la juez. Claro, contra la juez, para que la defina el tribunal, estableciendo que se han vulnerado los derechos con una medida cautelar para suspender la continuidad de la preparatoria, cosa que ya hoy, valga la pena advertir, el tribunal dijo no habrá medida cautelar. Voy a definir la acción de tutela de fondo, pero no voy a suspender el proceso penal, lo cual es importante. Continúa. Sigue el proceso. Bueno, volvamos a... Juan es una víctima porque lo es, estoy absolutamente convencido, pero cuando yo empiezo a hablar con Deyanira, yo digo, no, pues que la víctima es Deyanira. Entonces yo le digo a Deyanira, mire, yo le voy a proponer lo siguiente. Juan seguirá siendo un testigo y es el testigo estrella, si le duela a Álvaro Uribe Vélez, porque siempre lo dice además con cierto rencor. Juan es el testigo estrella y es la persona a la cual acudió todo ese poder para tratar de torcer su declaración. Pero la víctima natural y legítima, además limpia desde el punto de vista de sus antecedentes y de su vida, judiciales, es usted. A Deyanira en ese momento le dio cierto temor. Ahorita Deyanira le contará un poquito, le dio cierto temor, pero después además Deyanira es una mujer muy valiente, y me dijo, doctor, vamos hacia adelante, independientemente de las consecuencias. Yo le dije, Deyanira, esto le va a traer todas las consecuencias, ya las tenía porque ya estaba en el exilio, pero iba a empezar entonces un andamiaje de persecución. Y me dijo, vamos adelante. Y en ese momento entonces ya Uribe había renunciado a la Corte, ya estaba con la Fiscalía General de la Nación, y aparece la primera solicitud de preclusión. Entonces ahí aparezco yo y solicito el reconocimiento de Deyanira como víctima. No fue fácil, ¿no? No fue fácil, no fue nada fácil. 15 campesinos asesinados en el Aro, Antioquia, no más Uribe. Por los 4.282 muchachos ejecutados a sangre fría y después disfrazados de guerrilleros por el ejército durante el gobierno de la Seguridad Democrática, no más Uribe. Por las 5.200 personas que fueron torturadas, asesinadas y descuartizadas por los paramilitares en Cúcuta, no más Uribe. Por los 5 campesinos torturados y asesinados frente a sus familias en la Granja Antioquia, no más Uribe. Por los 19 indígenas de la etnia Huigua, asesinados por paramilitares en Tomarrazón, Guajira, recién instaurada la Seguridad Democrática, no más Uribe. Por los 80 desaparecidos que dejó la Operación Orión, liderada por el ejército y con el visto bueno de Álvaro Uribe Vélez, no más Uribe. Por Jaime Garzón, asesinado por orden directa de José Miguel Narváez, nombrado subdirector del DAS por Uribe en agosto de 2002, no más Uribe. Por los 12 muchachos del barrio Punta del Este, de Buenaventura, a los que antes de ser asesinados por los hombres del bloque pacífico de las AUC les arrancaron los ojos y las manos, no más Uribe. Por los hornos crematorios de Juan Frío y Puerto Santander, donde el iguano incineró a más de 400 personas, no más Uribe. Por los 8 años de la Seguridad Democrática que dejaron 3.374.270 muertos, por la memoria de todos los que cayeron bajo el lema de la mano firme y el corazón grande, no más Uribe, no más Uribe, no más Uribe. Entonces, que nos venga a decir Álvaro Uribe Vélez de que él no tiene garantías cuando anda libre por todas partes, tiene más de 300 escoltas que le pagamos nosotros los colombianos
y que vengan a decir que es que en 6 años ellos no pudieron llevar sus pruebas y que ahora piden una copia espejo que siempre la tuvieron en el computador, siempre tuvieron todas las evidencias. Nos quieren seguir tomando el pelo a todos los colombianos y con todas las pruebas a la mano. Yo creo que ya es hora de que este señor vaya a la cárcel, que pague por lo que ha hecho y que no le pongan casa por cárcel. Deberían de darle un ejemplo a todos los ciudadanos colombianos, que el que la hace, la paga. Entonces les pido que por favor compartan el video, que le den like y que se suscriban al canal. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente.